Imagina un mundo donde el sueño se ha convertido en pesadilla, donde el hombre moderno, ahogado en el cemento y el acero de las oficinas, ha olvidado qué significa estar vivo. Respirar no es suficiente, latir no es suficiente, existir, en el sentido más vacío de la palabra, se ha reducido a una sucesión de gestos automatizados: despertar, trabajar, consumir, dormir, y así una y otra vez, hasta que la muerte, esa vieja amiga silenciosa, decida poner fin al ciclo. Hay una vida que se vive sin vivirla, un modo de estar en el mundo que no tiene sabor, ni forma ni huella. Es como caminar dentro de una habitación tapizada con algodón, todo amortiguado, todo sin riesgo. Así era su vida. Él, que no tenía nombre, que solo era un sujeto más entre miles, con un rostro que se mezcla entre el gris de las oficinas y el reflejo blanco de las pantallas fluorescentes. Este es el infierno personal del narrador, un hombre sin nombre, porque los nombres ya no importan cuando tu identidad ha sido devorada por el sistema. Despertaba sin saber si realmente había dormido. El insomnio no era ya un trastorno, era su estado natural, pero más allá del cansancio físico, lo que se filtraba era un hastío profundo, un silencio interior ensordecedor, el tipo de silencio que no se rompe ni con una explosión. Su cuerpo se movía, pero su alma estaba detenida, como un maniquí bien vestido en el catálogo de IKEA que habitaba. Su departamento era perfecto, impecable, cada mueble enumerado, cada objeto funcional, cada espacio medido, y sin embargo, no había hogar. La vida estaba reducida a algoritmos de consumo. Su existencia era la expresión final de un sistema que nos dice qué necesitamos para sentirnos vivos, pero no nos enseña cómo hacerlo. Cada tarjeta de crédito, cada compra, cada café en vaso de cartón era un clavo más en el ataúd de su humanidad. Y así pasaban los días, como una cinta transportadora. El mismo desayuno, el mismo rostro, el mismo ascensor, las mismas preguntas vacías. Pero, ¿qué ocurre cuando la mente en su desesperación busca alucinaciones para no desaparecer por completo? El insomnio le robaba el tiempo, pero también le abría portales. Comenzó a visitar grupos de apoyo, fingiendo enfermedades terminales, mentiras que eran más verdades que su vida real. En los brazos de extraños enfermos terminales encontró algo que no sabía que había perdido: la capacidad de llorar. Llorar como un niño abandonado, no por la muerte, sino por el sinsentido de haber estado tanto tiempo vivo sin haber vivido. Y justo cuando parecía que había encontrado una forma torcida de sostenerse, llega ella, Marla, la impostora que reflejaba su propia farsa. No podía soportar porque en ella veía el espejo más brutal, alguien más fingiendo sentir a alguien más desesperado por experimentar algo, aunque fuera falso. Marla era la nota discordante que volvía a desatar el caos, un caos necesario, un caos íntimo. Pero el verdadero punto de quiebre no fue ella, fue el cielo de medianoche sobre un avión cualquiera, el olor a sudor limpio y cigarrillos caros. Tyler Durden, el encuentro, el relámpago que parte en dos al alma dormida. Tyler no era un hombre, era una idea, una grieta en la realidad. Era todo lo que él no podía ser: desinhibido, magnético, violento, libre. El tipo de hombre que podía prender fuego a todo lo que tenía y sonreír mientras lo veía arder. Y cómo no enamorarse de esa ideología, de esa forma tan obscena de ser auténtico, porque en el fondo todos anhelamos una versión de nosotros mismos que no tenga miedo, que no sobrepiense las cosas al momento de hacerlas. Y Tyler era esa versión destilada, era su sombra, pero también su aspiración, su reflejo más puro y salvaje. El narrador inquietante. ¿Cómo Tyler tiene esta vida? Tyler lo resume en una sola palabra: el jabón. Tyler convierte la grasa robada de una clínica de liposucción en jabón y luego lo vende de vuelta a los ricos por un precio obsceno. Es la metáfora perfecta del capitalismo. Te venden tu propia decadencia, embellecida, empaquetada, convertida en un producto de lujo, pero también es alquimia pura, la basura del sistema transformada en algo útil, en algo que limpia, que purga. ¿No es eso lo que hace Tyler con el narrador? Toma este hombre vacío, lleno de miedos y de insomnio, y lo destila, lo reduce a su esencia más cruda,
le quita las capas de mentiras sociales, las expectativas ajenas, la corbata que lo estrangula y lo deja desnudo, sangrante, pero por primera vez en su vida siendo auténtico. Y aquí llegamos al corazón del asunto, que es la autenticidad en un mundo de copias. Vivimos en la era de la reproducción infinita, donde todo es imitación, donde incluso nuestros deseos nos han sido implantados por anuncios de televisión, videos en TikTok. Queremos coches rápidos, cuerpos perfectos, vidas instagramiables, pero ¿queremos algo realmente? ¿O solo hemos aprendido a desear el deseo? El Club de la Pelea no nació como una institución, nació como un susurro entre dientes rotos, como un pacto entre dos hombres que necesitaban sentir algo, lo que fuera, para no morir congelados por dentro, porque cuando los días son todos iguales, cuando la vida entera cabe en una hoja de cálculo, el dolor se convierte en una forma de existencia, el puño como lenguaje, la sangre como redención. Era necesario romper algo para demostrar que aún había algo debajo que pudiera doler. Tyler decía, es solo después de haberlo perdido todo, que somos libres para hacer cualquier cosa. Y eso, dicho en voz alta, sonaba a herejía, pero en su carne ardía como una revelación sagrada. La vida que tenía antes no era libertad. Era una celda perfectamente amueblada, y cada pelea era una grieta en los barrotes invisibles. Peleaban en sótanos oscuros, hombres con trajes caros y vidas miserables. Golpeaban con furia, pero también con hambre. Hambre de propósito, de presencia. Cuando el olor estalla en la mandíbula y la vista se nubla por la sangre, algo se aclara. El miedo se evapora, el ego se disuelve. Es un rito primitivo, un renacimiento de las ruinas de la civilización. Emerge un hombre que respira por primera vez. Tyler no ofrecía respuestas, ofrecía preguntas con cuchillas. ¿Por qué trabajamos en trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos? ¿Por qué nos identificamos con nuestras posesiones, nuestras cuentas bancarias, nuestros autos, nuestros trajes? ¿Quién decidió que eso era el éxito? Lo que vendía el sistema era una idea de felicidad basada en la esclavitud disfrazada, pero él venía a dinamitar todo eso, y él lo seguía con una devoción que rozaba el enamoramiento, porque Tyler no solo hablaba, encarnaba, vivía sin red, dormía en una casa abandonada, se duchaba con agua helada, hacía jabón con grasa humana, y en ese caos encontró orden, un tipo de orden que no se podía explicar con palabras, un orden espiritual, como si al despojarse de todo lo artificial, el alma comenzara a emerger por fin, sin máscaras, sin nombres. El narrador, ese hombre sin identidad, empezaba a desaparecer. Ya no había yo, solo había nosotros. El yo era un obstáculo, una ilusión del mercado. Tyler enseñaba que yo, debía ser destruido para que pudieran hacer algo verdadero. El Club de la Pelea no era un espacio físico, era una iglesia, un altar a la catarsis, donde hombres anónimos rezaban con los puños, donde el silencio entre rounds decía más que cualquier conversación. Pero el Club de la Pelea no era solo una válvula de escape, no era solo sudor y huesos fracturados, era una estructura, un ritual, y como todo rito, tenía sus reglas. Primera regla, no se habla del Club de la Pelea, y aunque parezca una regla simple de secreto, es en realidad una invocación al misterio, porque lo sagrado no se profana con palabras, lo que ocurre en el club no puede ser contado, solo puede ser vivido. Hablarlo lo corrompería, lo vulgarizaría, como los amantes que no explican su amor, como los sueños que se diluyen apenas se intentan narrar. El club exige silencio porque solo en el silencio nace lo trascendente. Segunda regla, la pelea termina cuando alguien grita alto, pierde el equilibrio o hace una señal. Aquí no hay verdugos, no hay humillación, hay un pacto, hay límites. El olor no es castigo, es camino, pero el camino se recorre hasta donde uno puede. La señal es el lenguaje del alma, aquí basta, porque incluso en la destrucción hay compasión. No se trata de infligir daño, sino de despertar, y el despertar, cada uno llega a un momento distinto. Tercera regla, solo 2 hombres por pelea. Porque esta es una ceremonia íntima, la violencia que libera no es la del tumulto, sino la del espejo. El otro es tu reflejo, tu enemigo simbólico, tu sombra materializada. 2 cuerpos chocan, pero lo que se está quebrando es la falsa identidad.
Si fueran más, se perdería el rostro del oponente y con él el sentido. Esta regla garantiza que la experiencia sea profundamente personal, como un duelo entre tú y lo que no has querido enfrentar. Cuarta regla: solo una pelea a la vez. No hay caos en el club, hay orden, hay atención plena, todos miran, todos presencian. Es un acto ritual, como los feligreses en una misa antigua. Nadie se distrae, nadie se dispersa. Cada pelea es sagrada, cada combate es el centro del universo. Por ese momento, porque aquí nadie es invisible, cada hombre que se levanta y se enfrenta merece el total reconocimiento de sus iguales. Quinta regla: sin camisa y sin zapatos. El despojo del disfraz, la piel expuesta, es una declaración. Aquí no hay rangos, no hay marcas sociales, el cuerpo desnudo es el cuerpo real. No se permite que el traje, ese símbolo de la esclavitud diaria, entre al templo. Lo único que entra es la carne, el sudor, la sangre. No puedes esconder quién eres cuando estás descalzo. Cuando tu piel se marca con cada caída, eres tú, sin adornos, eres tú, vulnerable y por fin, verdadero. Sexta regla: cada pelea dura lo que tiene que durar. El tiempo no se mide en minutos, se mide en transformaciones. Hay peleas que terminan rápido, porque uno encuentra lo que vino a buscar en el primer puñetazo. Otras duran más porque la resistencia es mayor, porque hay capas más gruesas que romper. Pero nadie impone un reloj, el alma no se redime con cronómetros. El club permite que cada uno tenga su tiempo, porque este no es un deporte, es una búsqueda. Regla número 7. Si es tu primera noche en el club de la pelea, tienes que pelear. No te dan tiempo para pensarlo, no te permiten mirar desde la sombra, porque si lo piensas te acobardas, si observas te racionalizas, y si te racionalizas sigues siendo esclavo. La primera pelea no es una elección, es un renacimiento forzado, una especie de parto violento, porque nadie cruza el umbral de su alma por voluntad propia. Se necesita un empujón, se necesita ser lanzado contra la verdad. Por eso, la primera noche es el punto de no retorno, es el momento en que dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes por fin en el protagonista. Y sí, claro que da miedo, nadie llega al club sin miedo. El miedo está en todos los rincones de este sótano, pero es el tipo de miedo que te indica que estás cerca de algo importante, algo que no puedes nombrar, algo que duele, pero que también sana. Porque cuando subes al centro del círculo, cuando te quitas la camisa y sientes el concreto helado bajo tus pies, cuando el otro te mira a los ojos y levanta los puños, algo en ti se despierta. No es solo el instinto de supervivencia, es otra cosa, es una memoria arcaica que se activa, una verdad que estaba enterrada, que el cuerpo sabe lo que la mente ha olvidado, que sanar no es siempre suave, a veces sanar es sangrar. Te golpean y duele, pero no te rompe, al contrario, te reordena. Cada golpe va sacando capas de frustración, de mentira, de expectativa, de vergüenza. Golpe a golpe, algo se cae, y cuando devuelves el golpe, no estás atacando al otro, estás reclamando algo tuyo, algo que te habían robado, una rabia antigua, una voz silenciada, una dignidad extraviada. Esa es la función de la primera pelea, sacudirte hasta que se caiga el disfraz. No puedes saber quién eres realmente hasta que te han empujado más allá de lo que creías posible. Y por eso, en el club, no se permite que nadie se quede mirando, porque lo que sana no es ver, lo que sana es sentir, lo que salva no es entender, es atravesar. La pelea es tu pasaporte, tu rito de iniciación. No puedes pertenecer al club si no lo entregas todo. Y esa entrega no se hace con palabras, se hace con el cuerpo, con los dientes apretados, con los nudillos en carne viva. Solo así, cuando cae el último golpe y estás jadeando en el suelo, sabrás que algo ha cambiado, que algo ha muerto, pero también que algo nuevo ha nacido. Y lo más hermoso, lo más brutal, es que nadie te felicita, nadie te aplaude, solo te miran, como si te reconocieran, como si dijeran, ahora sí, ahora estás con nosotros. Pero todo lo que nace con intensidad crece, y lo que crece cambia, y lo que cambia a veces se desfigura. El club de la pelea fue al principio un campo de entrenamiento del alma, un lugar para destruir la ilusión del yo, pero cuando ese yo desaparece, algo tiene que ocupar su lugar, porque una revolución que empieza en el cuerpo termina estallando en el mundo. La destrucción del ego no era suficiente. Ahora había que destruir el sistema que lo había engendrado, las tarjetas de crédito, los bancos, las torres, los símbolos del poder invisible. Tyler nunca pensó en quedarse quieto.
Él era una semilla del caos y el club no era más que la primera grieta en la estructura. Lo supo desde el principio, lo sintió, sabía que la violencia física no era el final, era el principio de algo más profundo, la violencia simbólica, el colapso del sistema, porque si los hombres que se peleaban en sótanos oscuros volvían a sus trabajos al día siguiente, entonces el sistema seguía intacto y eso no era suficiente. Así que Tyler fue más allá. Fundó una nueva fe, una fe basada en la destrucción total de las estructuras. Nació el proyecto Mayhem, y con él un nuevo conjunto de reglas más crueles, más absolutas. Ya no bastaba con destruirse a uno mismo para renacer. Ahora había que destruir el mundo que había creado esos falsos yo. La diferencia era clara, el club era individual, el proyecto era colectivo. El club era catarsis, el proyecto era guerra. Y lo más escalofriante es que funcionaba, porque los hombres estaban listos, porque el mundo allá afuera les ofrecía vidas vacías, empleos sin sentido, relaciones anestesiadas, horarios, deadlines, metas impuestas, sueños en cuotas. Tyler no tenía que convencerlos, solo tenía que darles algo real, y nada es más real que una misión. Y así, la anarquía toma forma. Dormían en la casa abandonada, comían lo mínimo, se afeitaban la cabeza, borraban sus nombres, no eran personas, eran soldados, hijos de Tyler, fanáticos de una causa que en el fondo no entendían del todo, pero sentían con el corazón abierto en canal, porque después de una vida de seguir instrucciones, tener una causa, cualquier causa, era un acto de liberación. Pero ahí está la paradoja más cruel de la historia. Lo que comenzó como una rebelión contra el control se convirtió en un nuevo tipo de control. Lo que había sido libertad se volvió dogma. Tyler, que había predicado la muerte del ego, se volvió un nuevo ídolo, un dios pagano, un mesías sucio. Lo adoraban, lo temían, lo seguían sin preguntar. Ya no peleaban para encontrarse, actuaban sin pensar. Y el narrador, ese hombre que una vez encontró en Tyler, su reflejo más puro, empezó a sentir que algo se desmoronaba. Que ese fuego que lo había encendido ahora lo estaba consumiendo. Las cosas comenzaron a salirse de control, bombas, sabotajes, el caos ya no era una metáfora, era concreto, era peligroso, era irreversible y Tyler cada vez era más inasible, más lejano, más omnipresente, como si ya no fuera un hombre, sino una idea, una sombra, un susurro en la mente. Porque la verdad brutal y definitiva cayó como un puñetazo seco en el estómago. Algo empieza a deshilacharse, una fisura, una sombra. El narrador comienza a ver que algo no encaja, que Tyler aparece y desaparece, que lo que era deseo comienza a ser miedo. Porque amar a un dios también puede ser terrorífico, porque cuando uno entrega su identidad, también entrega su libertad. Y cuando empieza a buscar a Tyler, no lo encuentra. Porque en momentos menos pensados, Tyler está en todas partes, y ahora no está. Y el narrador llega a la verdad realista y absoluta. Tyler no existe. Tyler nunca existió. Nunca se encontraron en aquel vuelo de avión. Nunca se tomaron ese par de cervezas afuera de un bar. Nunca empezaron a pelear como tono de liberación. La verdad es que Tyler es él. Es la parte que siempre quiso liberar. El yo que nunca pudo ser. El deseo más oscuro y más sincero. Y cuando la mente ya no puede sostener la represión, así que se parte, se divide y la parte más viva, más libre, más violenta, toma el control. Y ahí la historia cambia de género, ya no es sobre liberación, es sobre responsabilidad, ya no es sobre el deseo de romperlo todo, sino sobre lo que ocurre cuando lo logras. Entonces el narrador quiso detenerlo, pero ¿cómo detienes algo que tú mismo creaste? ¿Cómo detienes a alguien que vive dentro de ti? Y es ahí donde todo se fractura. Y si Tyler nunca existió, todo se desmorona. No solo la historia, no solo los planes, sino la propia realidad. Porque si Tyler no es real, entonces ¿quién soy yo realmente? Esa es la pregunta que atraviesa como una daga al pecho del narrador. Esa es la herida más profunda de toda la película. No las peleas, no las bombas, sino ese momento donde descubres que no tienes una identidad, que has vivido toda tu vida pretendiendo ser alguien que no eras. Tyler era la respuesta a todo lo que faltaba. El amigo, el líder, el amante, el padre que nunca estuvo, el hombre que nunca pudo ser. Era libertad, rebeldía, deseo, poder, carne. Era todo lo que el narrador suprimió para encajar en el molde del hombre moderno. Y al reprimirlo tanto, durante tanto tiempo,
lo hizo crecer en la sombra, lo alimentó con su frustración, su insomnio, su odio al mundo. Lo gestó como un tumor del alma y un día ese tumor habló. El problema no fue que Tyler existiera, el problema fue que Tyler lo hizo sentir vivo. Porque sin Tyler no había nada, solo una vida en pausa, un trabajo sin sentido, un departamento perfecto, lleno de cosas vacías, un catálogo de muebles de IKEA, reemplazando emociones reales, una existencia anestesiada, sin deseo, sin riesgo, sin amor, solo rutina, consumo, conformismo, y eso duele más que cualquier puñetazo. Entonces, el narrador entendió, no era que Tyler lo había poseído, era que Tyler lo había liberado. Pero a un precio altísimo, porque ahora no puede confiar ni en sus propios recuerdos, lo que vivió, lo que sintió, lo que dijo, cuánto de eso era él y cuánto era Tyler, cuántas decisiones tomó él realmente, cuántas veces fue solo el títere de esa voz interna que lo empujaba a romper, a quemar, a destruir. Y ahí es cuando llega el verdadero infierno, la fractura de la identidad, el espejo roto, ya no hay certeza, ya no hay un yo sólido al que regresar, porque ha vivido una doble vida, ha caminado entre escombros, ha visto morir su moral, su ética, su pasado y ya no puede volver atrás. ¿Qué queda de uno cuando se da cuenta de que todo lo que creía ser era una máscara? ¿Qué queda cuando se descubre que incluso tus actos de rebelión estaban guiados por una parte inconsciente, un reflejo distorsionado de tus deseos más reprimidos? Queda el vacío y el temblor, pero también la posibilidad porque en medio de ese derrumbe nace algo nuevo, una lucidez cruda, salvaje, la conciencia de que no eres lo que te dijeron, ni siquiera lo que tú mismo creías. Eres una construcción frágil, una narración inestable, una ficción que puede reescribirse. Y esa es la angustia, pero también el poder, porque si Tyler fue una proyección, entonces hay una fuerza dentro que puede inventar, reconstruir, imaginar, pero también hay que decidir qué harás con esa fuerza ahora. ¿Seguirás destruyendo o por fin comenzarás a crear? Porque la ausencia de identidad no tiene por qué ser una condena, puede ser una semilla, pero solo si tienes el valor de mirar el abismo y no huir. Tyler no existe, pero existió dentro y fue necesario. Fue el maestro que llegó cuando todo lo demás había fallado. Fue el que gritó, que rompió el silencio, el caos que despertó al cuerpo. Y ahora que ya no está, queda la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y ahora quién vas a ser? Desde el principio, fue una interferencia, una nota disonante en una canción que el narrador creía conocer. Llegó como una sombra en los grupos de apoyo, donde él iba a llorar mentiras para poder dormir. Ella aparecía y arruinaba el teatro, porque ella también mentía, pero lo hacía sin culpa, sin disculpas. Ella no buscaba consuelo, solo estar cerca de algo real, como él, aunque él no lo supiera. Y desde el primer momento algo se rompió, porque Marla era demasiado parecida, demasiado verdadera, demasiado peligrosa. Ella no seguía las reglas, no se disfrazaba para encajar, no pedía permiso para existir. Marla caminaba por la línea del suicidio, con la misma naturalidad con la que otros caminan al trabajo. Estaba podrida por dentro, sí, pero también era libre. Y esa libertad era insoportable, porque Marla lo veía, no al Tyler carismático, ni al narrador gris. Ella veía el fondo, y el narrador, que vivía partido en dos, no podía soportar esa mirada, porque con ella cerca, el delirio no era tan perfecto. Con ella, la ilusión de control se deshacía. Marla era la única constante en una historia que se volvía cada vez más esquizofrénica, la única que lo trataba igual, fuera quien fuera. Y eso la volvía un espejo que nunca mentía. Marla vivía en un mundo sin pedir permiso, se acostaba con Tyler, discutía con el narrador, pero nunca se confundía, porque aunque no entendía lo que estaba pasando, sentía que algo no encajaba. Tyler y el narrador eran la misma energía partida en dos, y ella estaba en el medio, como si su mera presencia activara la grieta, la fisura, la disonancia. No podía nombrarlo, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Marla era la única que veía la verdad sin saber cómo decirla, y eso también la destruía, porque ¿cómo se ama a alguien que no sabe quién es? ¿Cómo se sostiene el deseo cuando tu amante es un monstruo de dos cabezas? Cuando el que te abraza por la noche no es el mismo que te ignora por la mañana. Marla se convirtió en una víctima de la fractura,
en un campo de batalla entre dos versiones del mismo hombre, un hombre que se estaba desintegrando frente a sus ojos, y sin embargo se quedó. No por dependencia, no por masoquismo, se quedó porque reconoció algo, porque ella también estaba rota, porque en ese caos vio reflejada su propia soledad, su propio naufragio. Marla no era el cliché de la mujer que salva al héroe, no, Marla era el héroe también, una mujer que en medio del colapso eligió quedarse cerca de la verdad, aunque doliera, aunque no entendiera. Y eso fue lo que la hizo imprescindible. Porque cuando todo se vino abajo, cuando el narrador descubrió que Tyler era él, cuando el proyecto Mayhem ya estaba fuera de control, solo Marla era real, solo su existencia no estaba contaminada por la alucinación, solo su voz podía cortar la niebla, ella no era parte del plan, era una soldado, no era un peón, era el recuerdo de la vida que el narrador podía haber tenido si no hubiera elegido el delirio, era la promesa de algo distinto, algo simple, algo humano. Y eso era mucho más aterrador que cualquier bomba, porque amar de verdad, mirar a alguien a los ojos y dejarse ver sin máscaras, sin alter egos, sin guiones, eso era el acto más radical, el más peligroso, el más difícil. Marla fue el ancla y también el juicio final, porque frente a ella ya no había excusas, ya no podía esconderse detrás de Tyler, ya no podía seguir fingiendo que el mundo era el enemigo siempre había estado dentro. El edificio tiembla, la ciudad respira desde lo alto, quieta como si supiera lo que va a ocurrir. El narrador está frente a Tyler, frente a sí mismo, ya no hay nadie más, ningún cómplice, ninguna pantalla. Es un diálogo interior, llevado al extremo, es la lucha final contra el espejo. Tyler le sonríe, como siempre, impecable, inevitable. Es todo lo que él no pudo ser. Y lo odia por eso, pero también lo ama, porque sin Tyler nunca habría despertado. Sin Tyler seguiría contando fotocopias y eligiendo muebles de catálogo. Sin Tyler jamás habría sentido su propio cuerpo arder con vida. Pero cuidado, porque aquí la película nos engaña, nos seduce con su estética de cuero y sudor, con su romance violento entre dos hombres que se necesitan como el fuego necesita oxígeno, porque Tyler, en su gloriosa brutalidad, también es un mentiroso. Él predica la liberación pero crea otro culto, habla de caos pero impone reglas, nadie habla de Fight Club, la primera y única ley. Y entonces entendemos que esto no es solo una crítica al consumismo, es un espejo deformante de toda ideología, porque incluso la rebelión puede convertirse en dogma, incluso la libertad puede ser otra jaula. El narrador lo descubre demasiado tarde, al intentar escapar de una prisión, ha construido otra. El narrador lo sabe y entiende otra cosa, que él ya no necesita de Tyler. Ese es el momento crucial, la comprensión brutal de que Tyler era necesario pero temporal, que fue una muleta para cruzar el abismo, pero que ahora es una prisión, que su presencia antes liberadora se ha vuelto un cáncer. Y el narrador lo sabe, no puede matarlo a él, porque lo tendría que matar a sí mismo. Y lo hace. El disparo no va dirigido a Tyler, va dirigido al yo, que ya no puede seguir viviendo, al delirio, a la máscara, al dios interno que se salió de control. Se dispara en la boca y sobrevive, porque la muerte es simbólica, porque no quería morir, quería vivir sin Tyler. Y los edificios a su alrededor comienzan a explotar. La infraestructura del sistema, esa que Tyler tanto odiaba, cae como dominos gigantes. Es el apocalipsis del mundo moderno, la caída del capitalismo, del crédito, de la deuda, de la identidad construida en base a posesiones. Es el acto final del proyecto Mayhem, el clímax de la idea de Tyler, una nueva era. Pero hay una ironía trágica en todo esto, porque mientras los edificios caen, él le toma la mano a Marla. No hay victoria, no hay épica, solo dos personas de pie frente al abismo, mirando cómo el mundo se derrumba y eligiéndose el uno al otro. Y ahí está la revelación más cruel y más bella, que al final lo único que sobrevive es el amor. Un amor imperfecto, herido, desconcertado, pero real. Un amor que no necesita explicaciones, ni lógica, ni máscaras. Un amor que no exige una identidad cerrada, sino presencia. Porque cuando todo se ha ido, los edificios, los nombres, las certezas, lo único que importa es la piel del otro junto a la tuya, la respiración, el temblor compartido. Y esa es la tragedia, que para llegar ahí tuvo que morir todo, tuvo que volarse la cabeza,
tuvo que ver el fin del mundo, porque a veces la única forma de reconstruirse es destruir hasta la raíz. Sí, Marla, lo conociste en su peor momento, o en su más honesto, cuando ya no había máscara ni armadura, solo un alma desnuda, tambaleándose frente a ti. Y tú no oíste, y por eso quizás hay esperanza, pero no la esperanza cursi del cine comercial, no. Esto no es un final feliz, es un final sincero, donde el amor no lo arregla todo, pero al menos lo ilumina, porque lo devastador y lo hermoso pueden convivir, porque a veces, cuando todo cae, lo único que queda es la mano que aprietas con fuerza, y eso a veces es suficiente para volver a empezar. Y si llegaste hasta aquí, gracias de todo corazón, gracias por sumergirte conmigo en este abismo de sudor, de identidad quebrada, de caos y redención. Fight Club o el Club de la Pelea no es solo una película, es un espejo, uno que te desafía a preguntarte quién eres realmente, cuando nadie te está mirando. Si te gustó este análisis, te invito a que le des like, que te suscribas a Movie Pixel y que actives la campanita, para que no te pierdas ningún nuevo viaje cinematográfico. Deja tu comentario, cuéntame qué significó esta película para ti y cuál otra película te gustaría que exploremos. Esto es Movie Pixel, donde el cine no se mira, se vive. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.